voy a hablar respecto a los distintos temas vistos en nuestra materia, Historia y Perspectiva de la Educación. Para esto vamos a tener que dividir la historia en distintos periodos, para poder analizar detenidamente algunas cuestiones como políticas, económicas, religiosas, y también cómo eran vistos los sujetos pedagógicos en ese momento, y cuál era la finalidad educativa. Para esto es importante que miremos el pasado, que miremos hacia atrás para poder encontrar continuidades, rupturas y resignificaciones que podemos ver en el presente y tratar de repensar ese pasado y mejorar nuestro presente y futuro. En el texto de Nicolás Arata, La educación en la Argentina, una historia en 2 lecciones, lección 1, se habla acerca de qué es pensar históricamente. Pensar históricamente tiene que ver con poder crear un pensamiento a través de los distintos procesos que tuvieron lugar en nuestra historia. Historia de la cual todos formamos parte. Y analizar los hechos históricos, que para haber sido históricos tienen que haber sido producto de un impacto en la sociedad, siendo acontecimientos significativos y dejando huellas en el tiempo. Se dice que la historia es subjetiva, debido a que las personas interpretan los hechos o acontecimientos de diferentes maneras. Es por tal motivo que hay tantas miradas diferentes y distintas versiones. El tener una mirada histórica nos hace conscientes para poder comprender los hechos y también para poder interpretarlos. Para esto, es muy importante que tengamos en cuenta el concepto tiempo. El tiempo es una construcción humana, ayuda a organizarnos y a poder interpretar la historia en nuestro presente. El autor Nicolás Arata, en su texto, menciona 4 ejes para poder abordar la historia. Uno de ellos es el proyecto educativo hegemónico y sus alternativas, que habla de mirar el proyecto educativo de esa época, y no solo mirar lo impuesto, sino también las alternativas. Otros 2 ejes que se pueden unir son los enfoques interpretativos y el trabajo con fuentes y archivos, que habla de que debemos mirar todos los enfoques posibles, archivos, distinta información, y no quedarnos con una sola visión para poder ser críticos y reflexivos. Otro eje es el de las relaciones entre procesos pedagógicos, globales y locales, que habla de no solo mirar lo que sucede de forma global, sino también lo que acontece en forma local. Es así como vamos a abordar el primer periodo, que es la llegada de los europeos a América. Para que este hecho suceda, hubo muchos acontecimientos que dieron lugar a este encuentro entre 2 mundos. El 12 de octubre de 1492 fue un hecho histórico para toda la humanidad. Comienza la modernidad, que rompe con la Edad Media. La modernidad instala un nuevo pensamiento. Se pasa del pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico, que considera al hombre como centro y como un ser pensante. También surge un nuevo paradigma acerca de la forma de la Tierra y surgen avances científicos, lo cual posibilita que los europeos comiencen a realizar exploraciones ultramarinas, que se hacían gracias al respaldo económico que tenían de la Iglesia. Gracias a los avances y la creencia de que la Tierra era redonda, motivó a los europeos a ir en busca de nuevas rutas. Ellos buscaban llegar a las Indias con quienes comercializaban. Pero sucede que había una guerra en ese entonces, y Cristóbal Colón junto a su tripulación toma otro rumbo, y es así como llega al territorio americano, momento en que se produce ese choque cultural, el encuentro entre 2 mundos, europeos y otro mundo desconocido, en el que habitaban pueblos originarios y 3 grandes imperios, mayas, aztecas e incas. Y a su vez, estos imperios y comunidades estaban en guerra, en conflicto, lo que dio lugar a los europeos para que puedan ejercer poder sobre ellos. Los europeos vieron a estos sujetos como salvajes y notaron que podían utilizarlos para su propio beneficio. Realizaron una clasificación entre buenos y malos salvajes para poder organizar ese territorio y realizaron una práctica de evangelización, que era como un proceso educativo para ellos, en el cual imponían su propia ideología, ya que los europeos eran más civilizados. Entonces
se impone la propia cultura europea y se controla y domina a la población. Mediante este proceso, los europeos invaden América, dominan, imponen su poder y hacen y deshacen a su gusto, conquistando el territorio americano, también considerando este hecho como el mayor genocidio de la historia. Respecto a continuidades, rupturas y resignificaciones, podemos decir por continuidad que se sigue utilizando la educación como una herramienta de control social. Por rupturas, en ese momento había una pedagogía de dominación. Hoy todos tenemos derecho a una educación sin discriminación. Por resignificaciones, había una asimetría entre el que enseña y aprende. Pero ahora la relación cambió, ya que no hay un sometimiento, hay más respeto y se busca formar ciudadanos críticos y reflexivos. El siguiente periodo es el de la educación desde el periodo colonial hasta la independencia. Periodo independentista. Para llegar a la independencia sucedieron muchos hechos significativos. En el siglo XVIII, los europeos se agrupaban en virreinatos y la Iglesia seguía teniendo el control sobre la educación. El concepto escuela aún no existía. Habían políticas educativas en diferentes espacios, pero para el nivel superior. La educación primaria no era de interés. Estados Unidos se independiza de Inglaterra en 1976 y comienza a tener un aire independentista. Se crea el Virreinato del Río de la Plata para que América no copie a Estados Unidos y no se quieran liberar. La revolución industrial trae pensamientos de libertad. Se crea la máquina de vapor y se amplía el comercio. La gente del campo emigra para poder trabajar. Y todo esto llevó a darle otro sentido a la infancia, ya que no se podía seguir utilizando a los niños para trabajar. Otro acontecimiento significativo es la Revolución Francesa. El pueblo empieza a cuestionar a la monarquía. Buscan obtener los mismos derechos. Las nuevas monarquías se caen y se instala un sistema democrático. Es un proceso muy largo hacia la independencia. Se instalan dos miradas, la liberal y la conservadora. Los liberales querían eliminar la corona española, mientras que los conservadores buscaban mantener un orden ya establecido. Bajo la mirada liberal, Alberti sienta las bases de la Constitución argentina, tomando las ideas de Sarmiento de una educación elemental desde la primaria. Luego de la conformación de la Constitución Nacional de 1853, comienza otro periodo. Comienza a conformarse el Estado Nacional Argentino, que fue jurado por todas las provincias menos Buenos Aires. Desde 1862 hasta 1868, Bartolomé Mitre estaba bajo el mandato y era un presidente liberal. Planteó una educación como servicio social para asegurar su progreso y la educación primaria para eliminar la ignorancia y educación secundaria para la minoría ilustrada. Fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, con profesores como preparación para la universidad, y en 1868 hasta 1874, Sarmiento se encontraba como presidente, siendo también un presidente liberal. Él plantea una educación como herramienta para el progreso. Se crearon 800 escuelas, bibliotecas populares, y en 1869 funda la Escuela Normal de Paraná, y se creó el Magisterio Nacional, con maestras de Estados Unidos. Fundó el Liceo Naval y Colegio Militar. Fomentó la inmigración, planteando civilización o barbarie. Luego, en 1874 hasta 1880, Nicolás Avellaneda se encontraba siendo también un presidente liberal. Sancionó la ley de inmigración, impulsó la conquista del desierto, invirtió en la educación, en becas, aumentando docentes, bibliotecas populares y articuló escuela secundaria con universidades. En 1875 se sancionó la Ley de Educación Provincial de Buenos Aires, ley que fue promulgada por Sarmiento pero sancionada por Avellaneda, la cual es un antecedente de la Ley 1420. Luego, en 1878, se sanciona la Ley 934, que garantiza la enseñanza secundaria. Desde 1880 hasta 1886, la Argentina se encuentra bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, quien también era liberal.
Él plantó al país en el modelo agroexportador y se obtuvo un crecimiento económico. Él era considerado un conservador oligárquico. Él planteó la inmigración europea para civilizar al argentino. Se crearon espacios como museos, zoológicos, fomentó el comercio y se dividió la sociedad entre civilizados y bárbaros, que los bárbaros eran peligrosos según Roca. El objetivo era consolidar la nación y modernizar al país replicando a Europa. Pero había un problema, y es que había una gran heterogeneidad cultural. Entonces se construyó un dispositivo de control social, que iba a ser la escuela. En 1882 se debatió quién iba a tener el control de la educación, si el Estado o la Iglesia. Y quien salió ganando fue el Estado. Luego, en 1884, se sancionó la Ley 1420, ley que busca organizar el sistema educativo, pero solo para el nivel primario, siendo la escuela obligatoria, mixta, gradual, gratuita, universal y laica. Se contrataron maestras normalistas que enseñaban desde el amor y el orden, consideradas patriotas. Y luego surgieron tres corrientes: el normalismo, positivismo pedagógico e higienismo. El normalismo buscaba formar maestras iguales, que enseñen lo mismo. El positivismo pedagógico planteó que la educación igualaba, formaba sujetos iguales. El higienismo sale del ámbito de la salud y se mete en las aulas. Esto trata de que las enfermedades no solo tienen que ver con lo físico, sino también con lo social. Es por eso que se implementó el guardapolvo blanco, para ver quién cumple con las normas, y se da el método Lasalle, que es un docente frente a un curso completo para que lo que se enseñe no se interprete de otro modo. Por continuidades respecto al periodo independentista y rupturas y resignificaciones, podemos mencionar como una ruptura es que cada país tiene su gobierno y sus leyes, y las grandes potencias no pueden intervenir. Como resignificación, los ciudadanos todavía se siguen rebelando para manifestarse, pero lo hacen de otra manera. Y como continuidad es que en algunos países todavía siguen habiendo reyes. En el periodo de la conformación del Estado, podemos mencionar como ruptura, es que ya no hay sujetos que no sirvan, ya que todos tenemos derecho a una educación. Por continuidades, sigue la existencia de relación, de asimetría entre docente y alumno, pero hoy es diferente ya que hay más flexibilidad. Bueno, para finalizar este video me gustaría tener en cuenta lo que dice Nicolás Serata en su texto acerca de tener un pensamiento histórico. Y se trata de mirar hacia atrás para poder repensar el presente y proyectar a futuro. Para esto es necesario que seamos conscientes y muy objetivos, teniendo en cuenta que todos estos hechos sucedieron en otros tiempos y en otros momentos. Y traerlos a la actualidad hará pensarlos desde otra mirada, una mirada actual, reflexiva, y que debe apuntar a mejorar el futuro. Todos estos conocimientos son indispensables para nosotros. Creo que como futuras docentes tenemos que ir mejorando día a día y adaptarnos a cada momento, e ir enseñando y educando a los futuros ciudadanos, pudiendo ser críticos, reflexivos y llenarlos de valores.